Las niñas y niños tienen derechos. Y es nuestra labor conocerlos y respetarlos. Aquí comienza Derechos de Gigantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Liliana Martínez, quien les da la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de Derechos de Gigantes, un programa que hacemos con muchísimo gusto desde el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, en colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes, precisamente para hablar acerca de todos los temas relacionados con los derechos que tienen estos sectores de la población. Y para comenzar les voy a compartir los números de contacto que tenemos. En cabina pueden marcarnos al 449-994-6481. También pueden mandarnos un WhatsApp al 449-637-5000. En la web pueden buscar en conexiónradio.fm y en YouTube estamos en Conexión 92.7 FM. Ahí buscan el apartado de Derechos de Gigantes y pueden volver a escuchar y ver los programas anteriores. Y en esta ocasión contamos con una invitada muy especial. Está con nosotros la diputada Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba. Ella es integrante de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Diputada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muchas gracias. Pues un honor como siempre estar aquí, sobre todo estar hablando de estos temas tan importantes. Bueno, para mí son fundamentales. Entonces, muchas gracias por la invitación. Así es. Y voy a compartirles un poco de su currículum. Ella es presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Creo que esa es de la pasada. Es de la pasada legislatura. Estoy ahorita como presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil. Excelente. Sí. Lo que sí también podemos compartir es que ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, también es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, tanto federal, estatal como municipal, y también fue directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy acerca de la importancia de legislar a favor de niñas, niños y adolescentes. Y la primera pregunta creo que versaría en ese sentido. ¿Cuál es la importancia o por qué ha sido para ti fundamental, como ya nos decías, legislar a favor de estos sectores de la población? Fíjate, Liliana, que llevo ya 2 legislaturas. Esta es mi segunda legislatura y desde la primera me empecé a basar en datos del INEGI. Empecé a ver que había mucha violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, el acoso escolar, el tema de las pensiones alimenticias, que todos conocemos a una persona, tenemos un familiar o lo vivimos en carne propia, este tema que, híjole, en Aguascalientes es un problema muy fuerte. No sé si sabían, pero 7 de cada 10 niños no reciben una pensión alimenticia. Entonces, siempre es un problema cuando existe una separación entre padre y madre. Claro. Ya sabes, los niños siempre se quedan en medio, son la carne de cañón, no te dejo verlos si no me das. Entonces, siempre hay una problemática muy fuerte y es un tema que ha sido fundamental en mi trabajo legislativo. Entonces, es por ello que siempre he estado presentando iniciativas en este tema. De hecho, mi última iniciativa reforma el artículo 330 del Código Civil del Estado, que habla de la pensión alimenticia. Hace una actualización tanto en los términos que ya no puedes utilizar como el estado de interdicción, que ya debes de utilizar el de salvaguarda, ya no puedes utilizar el término de menores, sino que el de niños, niñas y adolescentes. Exacto. También ampliamos un poco el tema que no existía dentro de la pensión alimenticia, que ya viene integrado en esta reforma, que es la salud mental. ¿Y por qué? Pues porque las separaciones, los divorcios siempre llevan un tema psicológico en los niños, entonces sí hay que darles una atención psicológica forzosa y pues obviamente hay que pagar el psicólogo. Claro. O sea, si no te vas a un psicólogo del Estado, que luego también están muy saturados, pues hay que darle atención al niño.
La salud mental, yo creo que en nuestros días es importante y hay que estar sobre de ello. También hablamos de todo, o sea, hacemos una reforma integral ya de este artículo para que quede actualizado y quede ya más amplio, dándole importancia sobre todo al tema de la salud mental. Claro, y mencionabas y lo ligabas con el tema de la pensión alimenticia. Y aquí, ¿qué tan importante, bueno, es esta iniciativa de reformas? Porque sí vemos que lamentablemente le dan muchas vueltas. Sabemos incluso hasta de casos que piden en el trabajo que no se les pague a ellos, que se les pague a otras personas, con tal de no atender esta obligación. Se están tomando en cuenta estos aspectos precisamente pues para que se cumpla con esta obligación que a final de cuentas es para el beneficio de las niñas, los niños, los adolescentes. Es que todos conocemos de casos donde son bien mañosos. Sí, como dices, trabajan con un amigo y le piden, oye, di que gano menos para darle menos a mis hijos. O hasta renuncian. Hasta ese punto de renunciar, o como dices, utilizan a otra persona para que le paguen y él no esté percibiendo ingresos. Y ante el juez pues diga, no tengo trabajo, no tengo cómo darles, pero como siempre la mamá en el 90 y tantos % de los casos es la que saca adelante a sus hijos en cuanto a crianza, en cuanto a manutención. Y entonces por eso luego de ahí tengo unas personas que dicen, es que no debes de legislar para las mujeres. Y yo les digo, a ver, las leyes son universales. Claro. El día que un hombre tenga esta problemática, que sí hay papás solteros y que se hacen cargo de sus hijos, y también hay mamás que abandonan a los niños y que dicen, bye, yo ya no quiero responsabilidades, pero son los menos, son muy pocos los casos que te encuentras, ¿no? Y yo he revisado cifras en el Poder Judicial y digamos el 95% de las demandas de pensiones alimenticias son interpuestas por las mujeres. Entonces es por ello que es claro que estas leyes van a beneficiar más a las mujeres que a los hombres, pero porque viven un tipo de problemática que no deberían de vivir. Desde el hecho de que la crianza debe de ser 50-50, desde ahí estamos mal, porque hay una cultura machista en donde nos decían que el papá es el que debe de salir a trabajar para proveer y la mamá era la que se tenía que quedar a cuidar la casa, a hacer los quehaceres y a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, por eso, pues desde las leyes es crear estas estructuras de equidad para algún día llegar a esa igualdad. Y yo sé que nos falta muchísimo como sociedad. Yo siempre les digo, cuando yo salgo a algún lugar, cuando voy a una reunión de trabajo, siempre me dicen, ¿dónde dejas a tu hijo? Tú me lo preguntaste hace rato, ¿dónde dejas a tu hijo? Y cuando yo les digo, y cuando es un hombre, cuando es mi compañero diputado que tiene 3 hijos, y jamás le preguntan dónde dejó a los hijos. Entonces, es un tema cultural que hay que irnos quitando de la mente, y a veces yo digo, bueno, voy a poner mi granito de arena para que desde las leyes, desde la obligatoriedad de hacer ciertas cosas o dejarlas de hacer, podamos cambiar esa cultura. Entonces, sí es bien importante. Por ejemplo, la primera iniciativa que yo metí en esta legislatura fue la del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, bueno, que antes se llamaba de deudores alimentarios. Ahorita se queda como obligaciones alimenticias, y pues es sobre todo para incluir también a las personas, a todo tipo de personas, mujeres y hombres, que van a estar inscritas en este padrón. Entonces yo hago una homologación al Código Civil, que es bien importante tener las leyes desde lo federal a lo estatal para que se puedan ahora sí que cumplir aquí en el estado, y que también pues sientan un poquito de miedo de que si quieres pedir un trabajo te van a pedir la carta de no adeudo de pensión. Entonces, todo, en muchos trámites te la van a pedir. Vas y pides tu pasaporte, te van a pedir la carta. Entonces,
con el objetivo de que cumplan sus obligaciones con los niños y niñas que no tienen culpa, ahora sí que velan el entierro, pues que se vean beneficiados ellos, ¿no? Que es lo único que queremos, que los niños tengan una vida digna. Exactamente, un presente y un futuro promisorio, y además que aquí también intrínsecamente estamos tocando un derecho que tienen niñas, niños y adolescentes también, de seguir conservando el vínculo con sus padres independientemente de si están separados o no. Sí, fíjate que también eso, porque luego hay papás que ni pelean la convivencia, Hay unos que sí la pelean y que cuando ya les toca ir a visitar a los niños los dejan plantados. Entonces también hay que poner sanciones, porque los niños tienen la necesidad de tener a ambos padres, ¿no? Claro, sí. Y cuando sucede esto, también hay consecuencias psicológicas y mentales y emocionales y de todo tipo. Y esas consecuencias las vas llevando a lo largo de tu vida. Son carencias, son vacíos que vas a tener para siempre. Entonces, por eso es bien importante que desde las leyes, pues, sanciones. Yo creo que es lo que te hablaba de la obligatoriedad. O sea, el sancionar. Tú ya sabes que, bueno, pues ya quedé de que tengo que ir sábado y domingo a visitar a mi hijo o tenerlo en mi casa, pues cumplir siquiera con eso. O sea, son obligaciones. Tú como padre, como madre tienes obligaciones, los niños tienen derechos. Exactamente, qué buen punto, porque luego en ocasiones se cuestiona mucho eso, de a ver, es que ¿por qué hablan solamente de los derechos y por qué no hablan de sus tareas, de sus compromisos, etcétera? Creo que también es algo de lo que se está trabajando, este cambio de cultura que tú misma también nos has mencionado, de verlo como los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, porque te digo, son mañosos hasta el final. Y te voy a contar una iniciativa que ya en esta semana se está por aprobarse en el Pleno y que la presenté desde la legislatura pasada y estoy presione para que ya salga, que es la reciprocidad de los alimentos. ¿Esto qué significa? Que hay personas que abandonan a sus hijos pues desde que tienen 1 o 2 años. Tú creces sin la figura paterna, como por ejemplo, para que no me digan, también las mamás abandonan. Bueno, digamos, no conoces a tu papá y cuando ellos llegan a una edad adulta en la que ya no pueden trabajar, la obligación de la pensión alimenticia siempre ya es del hijo hacia el padre. Entonces estos papás ausentes de toda una vida aprovechan estas leyes que estaban en el Código Civil, que están todavía, y regresan de donde se metieron, de donde están, y le quitan una pensión alimenticia al hijo. Entonces tú dices, ¿cómo? Si yo veo a mi papá en la calle no lo reconozco. Y ahí vienen muchísimas demandas de por qué le voy a dar, pero el Código Civil así lo contempla. Entonces ahí estamos poniendo una excepción. O sea, siempre y cuando el padre o madre se hayan hecho responsables del hijo, va a ser proporcional. O hayan estado presentes. Sí, y esto para quitarles ahora sí que la atadura muchas veces a los hijos de que cuando crecen y se crían y llegan a ser profesionales gracias a uno de los padres, ya sea la madre normalmente, pues ya ahora el otro no tiene nada que ver y no tienes por qué pagarle ni agradecerle nada cuando él no vio por ti en toda tu infancia, ¿no? O cuando más lo necesitaste. Entonces, esa iniciativa está próxima a aprobarse. Excelente. Ya en esta sesión, en este periodo. En este periodo, sí. Ya la tenemos para sacarla para la próxima semana, yo creo. ¿Y qué otras iniciativas de las que nos puedas comentar que ya hayan sido aprobadas y que incluso son de muchísima importancia social, bueno, pues por la realidad que estamos viviendo? Bueno, sobre este tema, las voy a agarrar ahorita de pensiones alimenticias porque hay muchísimos temas. Por ejemplo, tenemos la de corresponsabilidad parental, que es cuando los niños se quedan a cargo de sus abuelitos, ¿no? Y que hay muchísimos casos. Sí. A mí me tocan dar
casi todos los días en la calle, tocando casas, platicando con la gente, porque no haces las leyes desde atrás de tu escritorio, ¿no? Tienes que ir a ver cuáles son las problemáticas que está viviendo la gente para luego convertirlas en leyes y poder solucionar esas problemáticas. Y hay casos muy particulares y muy técnicos que luego en ocasiones no están contemplados en la ley, y ese es un tema, pero bueno. Y es necesario, sí, claro, por eso estar con la gente. Sí. Un día llegué a una casa y estaban 2 adultos mayores y me dice, veo un niño como de 6 años jugando ahí y le digo, es su nieto. Le toca cuidar ya a su nieto, porque es normal que claro, la familia extendida, ¿no? Y me dice, pues me lo vinieron a dejar desde que tenía 2 años, al niño, sus papás son drogadictos, viven por aquí cerca, pero ni siquiera vienen, o sea, no conocen a su hijo, no lo quieren. Entonces nosotros nos hacemos cargo, el niño ya tiene 6 años, queremos meterlo a la escuela, pero como no somos padres o tutores, entonces no podemos hacer esos trámites o tramitarle una beca. Pues me di a la tarea de revisar el Código Civil y ver cómo podíamos cambiar. Entonces estamos metiendo ahí un trámite de jurisdicción muy rápido que se hace para que el abuelito, la abuelita puedan realizar este tipo de trámites, o sea, tengan ahora sí que la tutela luego es un trámite muy largo, pero que ellos puedan realizar estos trámites tan pequeños y que son tan necesarios para que el niño tenga un desarrollo pleno en todas las áreas de su vida. Porque fíjate, aquí estamos hablando de derecho, por ejemplo, a la educación, de derecho a la salud, también de derecho a la identidad. Digo, habría que ver si, ojalá que ya haya estado registrado, que ya tenga un nombre. Pero ¿cómo son toda esa serie de trámites que estamos hablando que se involucran muchísimos derechos? Y era lo que comentábamos, cómo cuestiones técnicas que no están contempladas luego en la ley, cómo luego afectan todo este desarrollo, crecimiento de niñas, niños y adolescentes, que volvemos a lo mismo. Finalmente son sus derechos. Y lo ves en la práctica, te digo, lo ves en el día a día y lo ves con la gente. O sea, si estás atrás de un escritorio, que luego la gente piensa que estamos inventándonos las leyes, porque mucha gente lo dice, pues no es así, o sea, tienes que salir a la calle y tienes que platicar y te tienen que decir, oye, me pasó esto, y que tú revises y analices las leyes y digas, no, pues sí es cierto, está mal, lo tienes que cambiar. El tema también de la violencia sexual en contra de los niños. En Aguascalientes tenemos números altísimos y preocupantes. Entonces, sí, ahorita como presidenta de la Comisión de Seguridad, me toca ir a las mesas ciudadanas y ahí nos hicieron una petición. Hay que elevar las penas para la violación sexual en contra de menores, porque es muy frecuente y este tipo de delitos se dan en casa. O sea, se dan por parte de algún familiar, por parte del padrastro, el tío, alguna persona cercana a la familia, pero siempre ocurren dentro del hogar. Y los niños, por miedo, pues no denuncian o no saben qué está pasando, ¿no? O incluso hasta lo normalizan, que es el peor de los casos. Sí, porque les cuentan, los amenazan, no vayas a decir. Entonces, sí, por ejemplo, ya está probado que es un delito que no tiene prescripción, o sea que tú lo puedes denunciar si te acordaste a los 25 años, que a los 10 años una persona te tocó, tú puedes denunciarlo, o sea, no va a prescribir el delito. Entonces, sí es bien importante, se aumentaron las penas porque estábamos viendo que pues estaban 3 años en la cárcel y vámonos. Entonces, sí era necesario aumentar las penas. Y el daño psicológico que le causas a la víctima, ese es irreparable. Irreparable, sí. Hay asuntos psicológicos, por eso hablaba de la salud mental tan necesaria. También en el tema de pornografía infantil, que es bien frecuente. Bueno, ahí están haciendo un excelente trabajo en el C5, que luego Michelle Olmos te cuenta de cómo se meten
a las páginas y bajan sin ningún permiso las fotografías cuando son menores de edad. Uh-huh. Entonces están haciendo un excelente trabajo, pero también hay que apoyarles, claro, porque ahorita en el asunto del acoso escolar también ya pueden crear imágenes mediante la IA. Uh-huh. O sea, tú subes una foto y dices, oye, aplicación, dame esta foto con esta cara, pero uh-huh, desnuda. Que fue el caso que lamentablemente ocurrió en Zacatecas. Sí, entonces ya lo incluimos en el delito de pornografía infantil, ya como un agravante también, o sea, porque no es posible que le arruines la vida, la reputación a un niño o niña, porque la foto ya llegó a cientos de celulares en toda la escuela y ya te señalan. Entonces, tú siendo víctima, siempre lo que pasa es que tú, la víctima, te tienen que cambiar a otro entorno para que puedas vivir un poco en paz. Pero eso se queda como una marca para toda tu vida y el sufrimiento y todo lo demás pues no se borra, ¿no? Exactamente. ¿Y qué otra iniciativa? Porque también hace poco también se aprobó una muy importante, ¿verdad? En cuanto al reclutamiento. El reclutamiento forzado. Que es mucho mayor la pena cuando hablamos de niñas y adolescentes. Sí, fíjate que es un tema pues que estamos viviendo en todo el país y que no estamos exentos en que te contacten por medio de las redes sociales y te embauquen, te enreden ahí de te voy a dar un buen trabajo. ¿Te acuerdas del caso del rancho Izazaga o algo así que estaba aquí en Jalisco y que así los reclutaban, que les decían te vas a venir nada más para acá y pues los agarraban y órale, los entrenaban para hacer ahora sí que del narcotráfico. Entonces, sí es un tema en el que no estamos exentos de vivir, a pesar de que somos el estado yo creo que más seguro, creo que nos gana Quintana Roo y eso porque pues allá están en playita, a gusto. Entonces, sí ya lo pusimos como un delito y sí, obviamente hay un agravante para cuando son menores de edad. La pena normal es de 3 a 6 años de prisión y se aumenta hasta en una mitad en sus mínimos y máximos cuando sea un menor de edad, es decir, quedaría de 4 años y medio hasta 9 años de prisión. Excelente. Entonces, y también en la medida de lo posible, difundir también estas penas para que de alguna manera pues contribuir a que se inhiba la posibilidad de que se cometa. Fíjate este tipo que yo siempre he dicho, porque a nosotros como diputados nos piden incrementar penas. Y tú dices, bueno, incrementando penas no se va a prevenir ningún delito. O sea, cuando lo esté haciendo, cuando estén robando una tienda, por así decirlo, el ratero no va a decir, ay, me enteré de que la pena ya tiene 2 años más. No les importa. Porque ellos siempre cometen un delito pensando que no los van a agarrar. Entonces, sí es necesario el trabajo en conjunto con los 3 niveles de gobierno, porque ellos son los encargados de aplicar y crear políticas públicas para que este tipo de delitos pues se detenga, ¿no? O sea, como campañas publicitarias, programas, que si es necesario el recurso, claro, en todo va a ser necesario el presupuesto y la federación ha dejado de mandar mucho. Y también que las familias aprovechen los programas, las acciones que hay, por ejemplo, bueno, hay centros como la Casa del Adolescente que, bueno, ofrecen atención psicológica, talleres, servicios gratuitos para adolescentes. Eso es bien importante que se difunda, por ejemplo. Yo no sabía de la Casa del Adolescente, ahorita que me lo dices, yo sabía, por ejemplo, pues que el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto Aguascalientes en las Mujeres, el DIF, o sea, hay que informarle a la gente, todas las instituciones que tienen estos servicios, para, sobre todo de manera preventiva, ¿no? O sea, para que no ocurran estas cosas, para que si los niños, los adolescentes tienen algún problema, hasta tengan una línea a quien marcarle, porque a veces no le quieren contar a sus papás. O acudir ellos mismos en persona y se les brinda la atención. Digo, no es necesario acudir con un adulto
ahí están las puertas abiertas, por ejemplo. Y sé que en otros centros pues también las puertas están abiertas. Sí, y es que sientan el apoyo y sobre todo el tejido social. Mira, en el tema del acoso escolar, o sea, hay protocolos en el Instituto de Educación de Aguascalientes de acoso escolar, bien definidos. O sea, yo lo leí y dije, oye, qué bárbaros, están muy bien. Hasta obligan a cada escuela a tener una psicóloga. Pero como no hay presupuesto, no llega ya el presupuesto de la federación, no hay psicólogas. Entonces tú dices, bueno, pues, o sea, ahí se incumple un poco el protocolo. Claro. Y luego yo lo que peleo siempre es la capacitación de la gente, de quienes laboran dentro de las escuelas. Diputada, lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, estos temas son interminables, pero ¿cuál sería el mensaje que nos dejarías para concluir? Bueno, pues decirles que como diputada Nancy Gutiérrez estoy a sus órdenes, que me pueden mandar un mensajito a mi página de Facebook, que ahí yo contesto, que luego sí me platican de problemáticas hasta de, oye, violaron a mi nieta, y sí los he mandado a instituciones. De verdad tengo toda la apertura de seguir trabajando, todo el compromiso. Me gusta mucho a mí trabajar el tema de la niñez, de las mujeres, de la familia, y pues ahí voy a seguir trabajando por Aguascalientes. Excelente. Pues le agradecemos muchísimo, diputada, que nos haya acompañado, y también a ustedes el favor de su atención. Quédese en la programación de 92.7 FM. Hoy conociste más sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pasa la voz y sigue descubriendo más el próximo martes a las 2:30. Solo en Conexión 92.7, la estación que te acompaña.